reflexión, en el sentido de que la reflexión, digamos, estos espacios, profe Roman, que venimos desarrollando con los directores, pues digamos que contigo yo te he ido vinculando, ¿cierto? Poco a poco, pero más o menos desde el, febrero iniciamos algo que llamamos encuentros de práctica reflexiva, ¿sí? Y a partir de esos espacios hemos desarrollado, pues digamos, algunas discusiones en el sentido de primero ver qué pasaba y ahora direccionados específicamente a la primera fase, a una de las partes de la primera fase de todo el proceso de evaluación y de reformulación y fortalecimiento del modelo pedagógico. Precisamente en conciencia de uno de los puntos que se han tocado hoy, y es, digamos, de ese análisis muy reflexivo, muy crítico que cada uno de ustedes ha hecho, que nosotros también hemos hecho desde el rol que tenemos en la institución, y precisamente el reconocimiento de la necesidad de darnos esta oportunidad como ICES, entendiendo pues ya la claridad que decía el doctor Babativa, y es que el modelo pedagógico efectivamente tuvo un proceso claro de construcción colectiva, digámoslo así, pero cuando se escribió en el 2005 y se publicó y se validó, en el sentido de se hizo para todos, no hubo después un proceso, digamos, pedagógico de evaluación que nos permitiera a hoy, 2015, pues haber obviamente contemplado todo esto que ustedes nombran, ¿sí? Entonces, en ese sentido, este proceso ya inició, que es lo que yo he tratado, pues que ya, digamos, muchos lo hemos apropiado, y es que ya estamos en ese proceso de, venga, lo miramos, venga, somos autocríticos, porque no porque somos ICES y queremos a ICES, entonces todo es perfecto, sino en el sentido de que, listo, si hacemos una crítica, siempre esa crítica pues es constructiva, y en el sentido de que nos va a permitir avanzar precisamente hacia donde estamos pensándonos a largo plazo. Entonces, en ese sentido, yo no les voy a dar muchos detalles por ahora, pero nosotros ya estamos trabajando en unas fases de todo ese proceso. No les podemos decir, digamos, que va a durar 2 años, 3 años, porque efectivamente estamos como diseminando esas fases y entendiendo un poco cómo lo vamos a desarrollar, pero sí es un proceso permanente. Y digamos que este primer proceso, que podría durar X tiempo, no va a culminar ahí, es decir, no vamos a caer en el mismo error de 2005, decir, listo, terminamos y ya, producto estandarizado, porque digamos que algo que sí debemos tener muy en cuenta cuando hablamos de educación es que esto es un proceso dinámico, y precisamente es dinámico en el sentido de que su realidad, como bien lo apuntaba el profe Marco, ¿cierto?, no es estática, o lo vivimos a diario. O sea, ¿cuál realidad en cada una de nuestras vidas es estática? ¿Sí? Incluso desde lo biológico, o sea, mi cabello crece, me tengo que depilar las piernas otra vez, o sea, todo tiene un proceso, no se queda igual, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la educación tenemos que pensarla en ese sentido vivo, es un sistema vivo, ¿sí? Precisamente por los actores que están inmersos en ellos. Es que la educación no es lo que está escrito en los textos o lo que los excelentes teóricos de vieja data y de nueva data han desarrollado a través de su propia práctica o de la reflexión del otro, bueno, etc., sino que precisamente es un constante desarrollo. Por eso es que encontramos tantas teorías, tantas formas de ver lo educativo, tantas formas de dirigirnos a lo didáctico, ¿sí? Ahora, sí es necesario que nosotros desarrollemos un marco teórico. Y no en el sentido de encasillarnos, porque ese marco teórico puede ser dialogante, ¿cierto? Entonces, digamos que ayer ya habíamos abordado como un poco más profundo lo epistemológico, o sea, nos dedicamos un pedacito de la sesión a diseminar un poquito y a entender que hay diferentes formas de pensamiento, de lógicas de pensamiento sobre la construcción del conocimiento y por ende de la ciencia, ¿sí? Y la ciencia como pedagogía, pues claro, nos abre un campo bastante amplio en el que nos vamos a encontrar con muchas posturas, desde esos tipos
de pensamiento o desde esas posturas epistemológicas. Ahora, nosotros hemos reconocido que, digamos que ese componente empírico-analítico aporta, digamos, en el sentido de permitirnos observar unas características de la realidad, ¿sí? Y de alguna forma tomar conciencia de algunos elementos. Pero también hemos tomado conciencia de que no es suficiente para explicar o pensar acerca del hecho educativo, ¿cierto? Entonces por eso hay otras lógicas, hay otras formas que nos permiten entender el lenguaje, ¿cierto? Que nos permiten entender la semántica de la que nos hablaba el profe Tiberio. Pero también en el avance que hacía el profe Marco de decir, la reflexión en la praxis no es praxis sin transformación, ¿sí? Y digamos que ahí hay una claridad, un puntual, y es que, digamos, no podemos solo pensar la praxis en el sentido de la didáctica, porque la praxis es toda una forma de asumirnos en ese hecho educativo o en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Tanto como educadores, como lo que implica en relación a quien comparte conmigo ese espacio, llámese par, llámese directivo, llámese estudiante, y depende cómo lo veamos, que esos diálogos, cuando hablemos del rol, vamos a hablar epistemológicamente. O sea, no solo se trata desde lo explicativo causal, decir que el estudiante tiene esta y esta y esta y esta característica, sino pensarnos en la relación que se da en este proceso. Y es una relación de saber poder, que es ahí cuando uno se cuestiona. Bueno, ¿cómo es? ¿Qué es lo que yo evalúo? ¿Por qué yo utilizo este tipo de instrumento? ¿Por qué mi evaluación está centrada en el fracaso? Si lo que yo debería hacer como docente es generar mayor aprendizaje e incluso asegurar de alguna forma que haya un tipo de desarrollo, ¿cierto? No demostrar cuánto sé y poner una X en todo. Entonces digamos que ahí es donde entran todo ese tipo de reflexiones que ustedes han venido planteando. En ese sentido, digamos que ya lo abordaron, no lo voy a profundizar, y es que aquí hay una primera mirada y es que tenemos que empezar a ponernos de acuerdo, ¿cierto? A partir de una base y demás, que voy a poner en mayúscula, y es que todo este proceso tiene que ver con que podamos hacer acuerdos. Es decir, Horkheimer, un filósofo alemán, nos decía, ¿de qué vale que tú y yo nos encontremos a dialogar si no hay una intencionalidad de llegar a un acuerdo? ¿Cierto? No es pensamos igual, no es mi posición está sobre la tuya, sino es desde el lenguaje, la argumentación, la comprensión de los procesos, acordamos. ¿Cierto? Hay una intencionalidad y en ese sentido el que nos encontremos reflexivamente y el que estemos dialogando sobre esto tendrá un propósito, ¿cierto? Y tendrá una incidencia en los procesos que desarrollamos, ¿sí? Llámese modelo, ¿sí? Porque a veces también, yo me acuerdo que en una UCAD, que es un punto que voy a tocar, y que ya lo había venido como masticando con ustedes también en estas sesiones, es que un modelo, nosotros no tenemos un modelo pedagógico constructivista. Nuestro marco teórico del modelo pedagógico se ha parado en un enfoque constructivista, ¿cierto? Porque ni siquiera abordamos todos los enfoques constructivistas, ¿sí? Entonces digamos que hay la forma en el lenguaje y como nosotros lo estamos interpretando, digamos hay que empezar a transitar. Digamos que desde la historia, desde la filosofía griega y demás, un modelo en general, digamos, dando una definición general, era una representación lo más fiel de
una realidad, ¿sí? Lo que Aristóteles llamaba etos. Etos de la realidad. O sea, ¿cómo es que yo puedo realmente hacerme una representación, un modelo de esa realidad? En nuestro caso, ¿de cuál realidad? La educación. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, creo que los acuerdos tienen que empezar por este tipo de cosas, ¿cierto? Por lo que estamos entendiendo acerca de el modelo, pedagogía, un estudiante, un sujeto y muchas otras palabras que en la última reunión vamos a recapitular de todo lo que nos han permitido a nosotros como equipo aprender a partir de las socializaciones y comprensiones que cada pareja responsable ha hecho. Entonces digamos que ahí yo voy dejando como esas cosas en el tintero, ¿cierto? En ese sentido, hay múltiples formas de acercarnos a ese modelo y es lo que vamos a ir descubriendo a partir de Vygotsky y Leontiev, ¿cierto? Y de lo que realmente queremos ir construyendo ahí. Entonces va a llegar un momento en que no solo vamos a leer a Vygotsky y a Leontiev, sino que vamos a ir considerando y diseminando, ¿cierto? ¿Ya están distraídos? Considerando esos elementos fundamentales desde lo teórico. No para dejarlos en lo abstracto, ¿cierto? En el papel, que es lo que a veces pasa, y es que en el papel se queda todo lo bonito que está escrito teóricamente, sino que eso nos va a implicar, ¿cierto? Que esto es necesario, pero que esto también. Es decir, cómo es que todas esas reflexiones teóricas sobre nuestra realidad educativa, llamada ICES, estudiantes con estas características, nos implica a unos docentes de esta forma, etcétera. ¿Cómo es que eso se traduce a los diferentes espacios de aprendizaje? Llámese aula, llámese taller, llámese estudio de fotografía, llámese salida pedagógica, ¿sí? O sea, ¿cómo es que a partir de esa comprensión de la realidad nosotros vamos a desarrollar un proceso de educación? ¿Sí? Digamos que ese es el gran reto que va a tener el equipo como comité pedagógico. O sea, y es que para llegar a esa práctica definitivamente necesitamos de las potencialidades, de las experticias y del saber específico que tiene cada uno dentro de su departamento o programa. ¿Por qué? El doctor Badotiva creo que lo ha dicho desde la primera ocasión. El modelo pedagógico de ICES es un modelo que nos da un punto de partida para hacer esa comprensión de la que estamos hablando. Pero su desarrollo, ¿cierto?, tiene que estar mediado también con esas otras realidades al interior de los programas, al interior del aula, ¿cierto?, de ese grupo que nos encontramos, ¿sí? Y es ahí donde estos modelos pedagógicos se vuelven vivos. Y es ahí donde hacer un modelo pedagógico tiene sentido, ¿sí? Entonces, eso digamos en esa primera fase donde ya estamos en esa primera fase tiene como 3 partes. La primera que es de autoevaluación, que es la que vamos a terminar la siguiente semana. La segunda que es de formación, es decir, donde todos vamos a adentrarnos mucho más en estas comprensiones. Y un tercero que tiene que ver con un rediseño, digamos, de esas comprensiones y de los elementos que tiene el modelo pedagógico. Luego ya les vamos a contar. Y digamos que para nosotros, algo que yo quiero explicitar, es que para el equipo a quien se nos dio la oportunidad de iniciar el proceso y ahora digamos que está conformado como todos ustedes, creo que este proceso tiene un grado de seriedad, o sea, muy importante. No queremos que se vuelva una reflexión sin propósito. Por eso esto va a tener una sistematización lo más juiciosa posible. Por eso esto va a estar, digamos, va a ir caminando como en unas fases posibles, ¿cierto? Nos vamos a poner metas, vamos a empezar a generar productos de este proceso. O sea, no va a ser una reflexión de larga data y luego allá al final vamos a hacer productos, sino que dentro de las fases hay un momento en que la implementación se va a dar, ¿cierto? Pero
también contempla esto. ¿Sí? Yo por eso les hacía este gráfico aquí. Y tiene que ver con que nosotros no pensamos la evaluación de una forma lineal, ni pensamos los productos del modelo de una forma determinista. Es decir, nosotros como equipo podemos en un año decir, listo, esta es la primera propuesta de todo este proceso. Pero esta propuesta va a tener pilotaje. Esta propuesta va a diseminar lo que ocurre alrededor de ella en las aulas de clase, en cada programa. ¿Qué particularidades hemos descubierto que definitivamente no tienen nada que ver con diseño gráfico, pero que atañen mucho a sistemas electrónicos? ¿Sí? Y en un montón de preguntas así. Entonces, en ese sentido, creo que aquí yo noté porque yo voy escuchando, digamos, y voy tomando cosas, y entonces a veces hablamos de la evaluación como un buen filtro. Yo diría, digamos, en lo que he podido construir como psicopedagogo, que la evaluación eminentemente debe estar dirigida hacia el aprendizaje y hacia la conciencia de nuestra realidad. Por eso yo anotaba aquí ideología. La escuela de Frankfurt, de la que ayer hablábamos, que nos dice, es que el problema real no es que haya ideologías, el problema real no es que nuestro modelo pedagógico esté en conflicto. ¿Cuál sería el problema real? Que no tomáramos conciencia de que eso está sucediendo. Si yo actúo, desarrollo mi vida sobre unas ideas, pero no tengo conciencia acerca de cuáles son esas ideas, ¿cierto? ¿Cuáles son? Desde dónde yo desarrollo esos procesos, pues ahí no hay ninguna posibilidad de transformación. Más ahora, la conciencia crítica en la que ustedes han venido desarrollando su participación en ICES, lo que hoy pueden aportar y el proceso que se está desarrollando nos va a permitir avanzar en un proceso de transformación, ¿sí? Entonces digamos que la preocupación yo invitaría a que la transitáramos, no a que la situación es esta, porque evidentemente ya la tenemos clara en muchos contenidos y muchos aspectos, sino que transite hacia eso que va a movilizar en eso. O sea, ese creo que es nuestro primer objetivo ahora. Y termino haciendo una claridad porque hoy entiendo que, pues digamos que hoy lo central fue lo didáctico, entonces esto sí va a ser más conceptual, así rápido. Y es que lo didáctico o la didáctica viene de una categoría muy amplia, ¿cierto? O sea, uno siempre piensa en la didáctica como una rama de la pedagogía. Pero esto es tan amplio que hay que diseminar un poquito más. Y es que en la pedagogía nosotros encontramos algo que se llama método. ¿Sí? Y en ese método nos encontramos con unas formas didácticas, ¿cierto? Pero resulta que esa didáctica se alimenta de unas perspectivas metodológicas. Y obviamente que esto sigue en relación con lo antropológico, lo axiológico, o sea, ni lo ético en la educación, nunca, digamos, vamos a estar desligados de lo ético, ni de cómo concebimos al sujeto, ni de cómo concebimos el conocimiento, ni de cómo nos relacionamos con la sociedad. Y es ahí donde nosotros, en esta relación, encontramos cuáles son las estrategias hacia las que debemos referirnos, ¿cierto? Por eso la pregunta que ustedes decían, bueno, pero si es constructivismo, ¿cuáles serían, ¿cierto? ¿Cuáles serían las estrategias que son coherentes con ese tipo de perspectiva? Porque, pues, o sea, no podemos incluir cualquiera, ¿cierto? Es ahí donde hacemos ese ejercicio, ¿sí? Ahora, aquí haremos algunos cuestionamientos. El método por el método no, porque si no terminamos pensando como el papá de la pedagogía, se me fue el nombre, Descartes no es Comenio. ¿Se acuerdan de la Magna? Se me olvidó, didáctica magna.
Y ahí él nos dice el método, es así, y habla muy bonito y dice educación para todos, pero cuando uno se da cuenta de cómo es que ese método baja, entonces ya no es tan educación para todos, ya no tiene ese componente incluyente que él nombra, ¿cierto? Es ahí la reflexión. Entonces, de pronto, para que nos quedemos un poquito como en esa claridad, que parte de que este equipo sea interdisciplinario es pues ir también diseminando el entendimiento que hacemos de cada uno de los conceptos que vamos abordando. De resto, pues yo creo que las profes han tenido un excelente abordaje, me parece increíble. Cada grupo, la verdad, yo tengo que decirlo, pero es que cada pareja responsable ha tenido una forma distinta de llevar a cabo este espacio y eso creo que lo ha hecho, o sea, eminentemente enriquecedor. Sí, o sea, como que cada uno, porque nos permite a nosotros como equipo conocer las potencialidades de cada uno, ¿cierto? Nos ha permitido llegar a diferentes análisis, pero también, digamos, empezar a reconocernos como pares en el sentido de lo que el otro, o sea, nos puede aportar en este proceso, independientemente de cualquier otra situación, entender que este espacio de encuentro de práctica reflexiva, pues, o sea, también nos permite eso. Y ahí yo también, hay otra cosa que me parece que ha sido un gran avance que hemos tenido y es el poder compartir esas perspectivas de cada uno desde un punto de vista crítico, pero siempre es importante que es una discusión, pues, obviamente, para formar, para el modelo, ¿no? Para los estudiantes, para la institución, ¿cierto? Y no una posición, digamos que subjetiva, ¿no? O que tenga un ataque a una persona en específico. Yo creo que eso ha sido lo más importante. Todos hemos ganado a aprender a escuchar el otro y pues obviamente también a personajes de análisis, ¿no? Y aterrizarlo pues a nuestra realidad y a empezar a hacer ese proceso de reflexión. Sí, es cierto. Ya luego aquí hay muchos detalles en los que entraremos, digamos cómo es que uno clasifica qué estrategia pertenece a qué modelo, etcétera, pero eso en el proceso de formación lo vamos a ver con mucho más detalle. Yo complementaría ahí en eso que está planteando Paola, es que esa estrategia tiene tres grandes líneas. Una es los procedimientos de la estrategia, ¿sí? Dos, las técnicas y las herramientas de la estrategia, y tres serían las actividades, que no es lo mismo que las técnicas y las herramientas. Sí, por eso uno podría tranquilamente en el aula de clase decir: yo estoy haciendo un procedimiento a partir, por ejemplo, de lo colaborativo o de lo dialógico, pero ¿cierto? No y estoy utilizando una herramienta como el debate, ¿cierto? Pero las actividades son hacer un proceso de filtro, investigación, Ahí nosotros incluso podríamos en algún momento hacer un ejercicio didáctico entre nosotros que nos permitiera definir: esto es un procedimiento, estos son unas técnicas y estas son unas herramientas, sí. Y estas son unas actividades. Sí, muchas gracias. Y lo que tú decías de convenio cuando hablábamos de la didáctica, cuando no nos acercamos a ese proceso, entonces no lo entendemos desde esa magnitud. Y él planteaba que había una didáctica específica y una didáctica general. Si nosotros logramos entender esos dos espacios, desde lo específico y desde lo general, entendemos también por qué la diferencia de las carreras y por qué la diferencia de los currículos. Pero ahí yo añadiría no solo eso, bueno, es que yo no quería, pero bueno, ¿qué pasa con la didáctica? Precisamente desde esos desarrollos que tú nombras, profe, hay una didáctica que nosotros los pedagogos no solemos llamar general, es decir, esos principios globales, básicos, fundamentales que cualquier desarrollo didáctico debe tener en cuenta, ¿cierto? Las pautas. Pero resulta que hay una didáctica que han empezado a llamar para la enseñanza. Y entonces resulta que aquí ya tiene que ver directamente con el docente, es decir, esa didáctica general en relación a la, bueno, llamémosla la función de enseñanza, proceso de enseñanza, rol
de docente desarrollamos. Y eso implica una reflexión al interior de la ética. Y obviamente, la que nosotros llamamos específica o disciplinar. ¿Por qué? Porque aquí ya se dirige más al campo de conocimiento. Digamos que ahí también vamos a ir encontrando, ya estamos, hay varios textos que nos pueden interesar. Y ya eso es todo, todos firmaron, todos